¿Qué tal? Este video tratará el tema de las permutaciones siguiendo analizando los tópicos de combinatoria. En específico, en el video anterior habíamos definido que las permutaciones es una de las áreas que se encarga la combinatoria. ¿Y qué es una permutación? Es la forma, estudia la forma en todas las formas en que puedo ordenar n elementos. Esa es la pregunta que voy a responder aquí. ¿Cómo ordenar n elementos? Ya. Tenemos dos casos aquí en las permutaciones básicos. Si no hay elementos repetidos y si los hay. Por ejemplo, ¿cómo podemos ordenar, por ejemplo, a tres personas en una fila? Ese podría ser el primer ejemplo. Tres personas en una fila. Ya. ¿Y cuáles son esas formas? Si las llamamos las personas A, B y C, tenemos que las formas son. Por ejemplo, podría ser A, B, C, A, C, B. ¿Ya? Si partimos con B, podría ser B, A, C, B, C, A. Y si partimos con la C, sería C, A, B y C, B, A. Y tenemos 6 formas distintas en las cuales se pueden ordenar estas tres personas en una fila. ¿Ya? 6 formas. Ya. Ahora bien, si son 4 personas, las formas aumentan a 24. Y si son n personas en una fila, ¿cómo ordeno el elemento? Si todos son distintos, es n factorial. En este caso, 6 formas coincide con 1 por 2 por 3, que es igual a 3 factorial. Que ese es el número de formas en que puedo ordenar 3 personas en una fila. Si son n personas en una fila, es n factorial. Por lo tanto, como conclusión particular, podemos obtener que si, ¿cómo ordeno los n elementos? Si son los n elementos diferentes, existen n factorial formas de ordenarlos. N factorial formas. ¿Ya? Y vamos a marcar ahí el elemento clave. Si son n elementos diferentes, existen n factorial formas. ¿Ya? Ahora bien, otro tipo de permutación es la permutación circular. ¿Qué tal si estas mismas tres personas yo las instalo en una mesa redonda? ¿Ya? En vez de una fila, ahora van a estar en una mesa redonda. Aquí nos vamos a dar cuenta de algo más particular. Que si ya las tenemos en una mesa redonda, por ejemplo, tenemos A, B y C, nos damos cuenta que el orden es A, B, C, A. ¿Ya? Y, por ejemplo, podríamos hacer otro orden. Colocar A, C, B. Y sería A, C, B, A. Pero también podría colocar otro orden más. Esta es la mesa. Y podría escribir B, A, C, por ejemplo. ¿Ya? Pero si nos damos cuenta, ACB es lo mismo que BAC, porque miren, BAC, BAC.
Así que ya estos dos órdenes serían equivalentes. Así que, por lo tanto, las combinaciones posibles en realidad son solo dos. ABC y ACB, ya que la permutación circular quita un grado de libertad, un elemento de análisis. O sea, en el fondo si parto del elemento A, solo me queda la opción B y C y B. O sea, ya tengo la permutación en una mesa redonda o permutación circular, me quita un elemento en el análisis. O sea, si yo tengo a n personas en la mesa redonda, el número de formas distintas en que las puedo ordenar se reduce a n-1 factorial. Por lo tanto, la permutación circular, permutación circular ¿ya? La permutación circular de n elementos, ¿cómo queda? Existen n-1 factorial formas, ¿ya? O sea, se reduce por lo que les explicaba acá. n-1 factorial formas, ¿ya? Y ese es el resultado. Ahora bien, ¿qué sucede? Aquí también, ojo, los elementos son diferentes, ¿ya? Todavía. Ahora, vamos a estudiar los casos en donde hay elementos repetidos, ¿ya? Por ejemplo, en los casos de escribir palabras. Ahora vamos a ver que aquí vamos a anotar el resultado general que obtengamos. Permutación con elementos repetidos. Ya, aquí vamos a escribir el resultado que vamos a obtener con elementos repetidos. ¿Ya? Ahí escribimos el resultado, pero ahora vamos a analizar el caso, ¿ya? Que, por ejemplo, queremos formar palabras distintas con o sin sentido, o sea, palabras distintas con o sin sentido, a partir de una ya que vamos a mencionar. De una palabra que vamos a mencionar. Podría ser, por ejemplo, probabilidad. Hablando que estamos estudiando el tema de las combinaciones, se engloba dentro de la unidad de probabilidad, vamos a escribir la palabra probabilidad. ¿Ya? Y lo primero es cuántas palabras distintas con o sin sentido podemos formar a partir de las letras que conforman la palabra probabilidad. Lo primero, ¿cuántas formas son? Son, en principio, es el número de letras que tiene. Pensemos que todas son distintas y que cada letra es distinta. Son 3, 6, 9, 12. Por lo tanto, en principio, si fueran las 12 letras distintas, es 12 factorial. Pero ahora debo realizar un ajuste. Y ese ajuste está dado por las letras repetidas. Primero, veamos la P. ¿Está repetida en alguna parte de la palabra? No, no la considero. No es letra repetida. La R es letra repetida. No, no la considero. La O es letra repetida. No, no es letra repetida. La B larga. Aquí ya es letra repetida. B y B.
Como está repetida 2 veces, la ajusto acá abajo 2 factorial, 2 veces repetida, ya que me reduce en 2 las combinaciones posibles. La A está repetida tanto acá como acá. Así que también me reduce las combinaciones posibles en 2 factorial, ya que hay 2A. La I está repetida 2 veces también, acá y acá. También me la reduce en 2 factorial. La L no está repetida, así que por lo tanto no la considero. Y la D, que es la última, está repetida aquí y acá. Por lo tanto, también, y como está repetida 2 veces, es 2 factorial también. Me reduce la cantidad de formas que puedo distinguir distintas, palabras distintas, ¿ya? Y por lo tanto, el número de formas está dado por 12 factorial arriba, 4 veces 2 factorial abajo. ¿Ya? Eso se puede escribir de una forma simplificada, por ejemplo. Se podría simplificar. Sabemos que 12 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por punto suspensivo por 11 por 12. Y 2 factorial es 2. Es 2. Por lo tanto es 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ya? Y eso sería 16. Perfecto. Y por ejemplo podría hacerse una simplificación de esta fracción. Podría simplificarse de cualquier forma. Por ejemplo, simplificando, no sé, por ejemplo el 8 que está por acá y el 2 y simplifico ahí 16. ¿Ya? Así que podría escribir, por ejemplo, si lo escribo como el resultado más probable, la forma más simplificada es esa, pero el número real está dado por esta combinación posible. Se puede reducir y lo vamos a sacar 12 factorial es un número gigante dividido en 16 es aproximadamente, son 30 millones, son 29.937.600 el número exacto de palabras con o sin sentido que puedo formar a partir de las letras de la palabra probabilidad. ¿Ya? Ese sería el número de palabras distintas. ¿Ya? Entonces, exactamente, ya lo estaba verificando. Para cerrar, entonces vamos a decir que las permutaciones con elementos repetidos, hay n elementos. ¿Ya? Pero ahora bien, existen una clase con A y otra con B elementos repetidos. A y B son la cantidad de veces que están repetidos, ¿ya? Veces repetidas. Por lo tanto, estas permutaciones con repetición quedan bajo esta forma. Y me queda, considerándolos en elementos, me queda n factorial, que es el número original de veces, dividido en a factorial multiplicado por b factorial. Y esa es la expresión que me permite determinar las permutaciones con repetición. Evidentemente esta fórmula es ajustable si que existen más elementos repetidos. Por ejemplo acá existían 4 elementos repetidos, 2 existía la B se repetía 2 veces, la A se repetía 2 veces, la I se repetía 2 veces y la B se repetía 2 veces, así que genera un número mayor de combinaciones. Pero ese es el concepto general que hay de la permutación con elementos repetidos. Espero que haya quedado claro, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.